Muchísimas gracias. Nada. Bueno, el tema que les comentamos el día de hoy es la importancia de los modelos animales en la investigación, pero antes quisiera yo dar un agradecimiento a la doctora Ana Coto por su amabilidad y por habernos dado la oportunidad de presentar, a la doctora Gloria Benítez King del Instituto Nacional de Psiquiatría también por hacer este enlace y por supuesto a la Universidad de Oviedo y a todos ustedes por estar aquí en este simposio y escuchando nuestros trabajos. Y bueno, pues los primeros aspectos que quisiera tocar con ustedes es que pues los trastornos psiquiátricos siguen siendo problemas de salud, ¿no? Importantes, relevantes y que nos ofrecen la oportunidad de hacer investigación de diferentes maneras, abordando desde los aspectos moleculares y celulares hasta los de inteligencia artificial, como vimos en la charla anterior. Y bueno, son estos trastornos caracterizados clínicamente por alteraciones o disturbios en la cognición, fallas en la regulación emocional y alteraciones en la conducta. Son asociados a estrés y generan un deterioro importante de diferentes funciones, así como de aspectos no solo biológicos y fisiológicos como sociales. En 2021, 1 de cada 7 personas en el mundo vivían con un desorden mental. Ansiedad y depresión son los más prevalentes y pues, aunque hay terapias preventivas y tratamientos exitosos, la mayor parte de la población pues no tiene un diagnóstico ni cuenta con esta atención oportuna o efectiva. Y existen pues una gran cantidad de desafíos, desde aquellos que van desde el diagnóstico, la limitación que tenemos con el tipo de fármacos y el número de fármacos, la tasa de respuesta, los eventos adversos, entre otros. Pero un aspecto que cobra relevancia para el tema que hoy vamos a presentar la doctora Rosa Estrada y yo es que los mecanismos que subyacen a estos trastornos son complejos y no son completamente entendidos. Y para ello, pues se ha utilizado diferentes aproximaciones, entre ellos los estudios utilizando animales vivos en los cuales se pretende modelar diferentes tipos de trastornos. Sabemos la complejidad de la que les mencionaba yo hace un momento y de la que también habló el doctor Enrique Vaca, pues es que hay una serie de factores de riesgos para las enfermedades mentales, ¿no? Entre ellos los psicosociales, que son pues muy importantes para los seres humanos, ¿verdad? Tenemos muchos que tienen una influencia o que moderan las respuestas, como las obligaciones o derechos de acuerdo con el género, aspectos económicos, la violencia, las capacidades individuales para adaptarnos al ambiente, pero también los biológicos que tienen cierto grado de interacción con estos factores medioambientales o psicosociales, como la regulación del estrés, cambios genéticos y epigenéticos y cambios en las hormonas sexuales en las diferentes etapas de la vida que son importantes moduladores de la expresión de estos trastornos, la gravedad y la respuesta al tratamiento, que justamente pues yo les voy a hablar de esta parte de hormonas sexuales, que es el tema que trabajo, que forma parte de mis líneas de investigación. Esta figura únicamente pues ilustra todos estos factores que están confluyendo, ¿no? Los cambios en el medio ambiente que pueden ser todas estas influencias medioambientales, sociales, familiares, de amigos, de comunidad, todas las variables de adaptación o las respuestas de adaptación, ¿no? Neurobiológicas del cerebro, los cambios epigenéticos que se van dando en el curso de la vida y las manifestaciones que al final es lo que un clínico ve, ¿verdad? Y evalúa en cuanto a un diagnóstico posteriormente en respuesta al tratamiento. Tenemos una gran demanda por contar con nuevos fármacos para tratar las enfermedades mentales, ¿no? Y las respuestas más contundentes a la fecha son que existen pues combinaciones de terapias farmacológicas con las no farmacológicas, que son las que parecen dar mejor resultado. Y eso pues tiene un gran sentido o una gran lógica porque efectivamente necesitamos de todos los cambios en el ambiente para mejorar nuestras respuestas y nuestros parámetros bioquímicos, neuroquímicos en general, ¿no? Eh,
Yo les voy a hablar particularmente de modelos de depresión, también que es el tema que trabajo, y por eso el título tiene aquí que la demanda global es contar con mejores tratamientos antidepresivos, ¿no? Sabemos que la depresión es uno de los trastornos psiquiátricos afectivos que tiene mayor prevalencia, genera una mortalidad alta y también es una de las enfermedades que genera más años de vida afectados por discapacidad, ¿no? Desafortunadamente, no todo el mundo tiene un diagnóstico y de los diagnosticados y tratados, solamente entre 60 y 70% responden a los tratamientos. Entonces, necesitamos contar con terapias de inicio más rápido, con una mayor tasa de efectividad. Necesitamos medicamentos que mejoren de manera positiva la cognición y que tengan bajos efectos adversos. Y para esto muchos de los estudios se han realizado pues en modelos animales desde pues los años 50 o 60 del siglo pasado han existido una gran cantidad de pruebas que se han ido refinando con el tiempo, tanto en sus aspectos éticos como en la validez, los criterios de validez que dan sostén a su uso en los laboratorios y que permiten o que nos apoyan en la interpretación de los hallazgos. Hemos pasado de diferentes pruebas, pues que eran muy inespecíficas, a ensayos o pruebas que analizan uno o dos síntomas en la rata transformados en signos, ¿verdad? Asociados a la depresión, a modelos crónicos que nos permiten evaluar aspectos psicosociales, por ejemplo, o aplicar una serie de estresores y de desafíos a los animales que a su vez van a generar pues poblaciones distintas, es decir, fenotipos, animales que van a ser vulnerables mostrando cambios, ¿verdad?, asociados a la depresión, una serie de conductas que han sido estudiadas que se pueden relacionar con la depresión, más cambios bioquímicos y neuroquímicos e incluso estructurales a nivel cerebral que también tienen un referente, ¿verdad?, en todos estos marcos teóricos asociados a la depresión. Entonces, bueno, aquí solamente les pongo una lista muy pequeña, aunque existen mucho más modelos, estas que se consideran ensayos o pruebas, pero que también, si se explora sus fundamentos, podrían tener componentes de modelos y los crónicos y que tienen desafíos mucho más psicosociales como el estrés crónico moderado, la derrota social, la separación materna y el aislamiento social que tienen una validez de constructo mucho más fuerte o más sólida. En esta figura, pues únicamente quisiera mostrar justo la complejidad del modelo, ¿no? Tenemos tres grandes criterios encerrados, como ustedes podrán ver, con estos óvalos. Uno de ellos es la validez de apariencia, ¿verdad? Que es generalmente lo que nosotros de manera o en la conducta observamos en los animales y que es, digamos, por definición, la apariencia o todas aquellas conductas que nosotros al momento de modelar el trastorno, en este caso la depresión, se manifiestan en los roedores, que son los animales que usualmente utilizamos en el laboratorio por su economía, pero también por cierta similitud en el sistema nervioso central. Y estas conductas, si bien no van a modelar de ninguna manera todo el cuadro de depresión, sí son muy puntuales y son sensibles, ¿verdad?, a ciertas maniobras que se consideran antidepresivas de tal manera que nosotros en los animales podemos tener eh, conductas de anedonia, ¿verdad? De incapacidad de experimentar placer, conductas de desesperanza, cambios psicomotores, podemos tener cambios en la alimentación y variaciones, por ejemplo, en los patrones de sueño. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que cuando hacemos una maniobra para inducir algo parecido a la depresión, pues estos cambios de conducta nos apoyan para decir, lo podemos usar en el laboratorio. Esto debe ir a la par, ¿verdad?, con algo que se le denomina validez predictiva y que son que los tratamientos, o por definiciones, los tratamientos que son efectivos para
disminuir la depresión en los seres humanos, también lo tienen que hacer en los modelos, ¿no? Si los tratamientos son crónicos en seres humanos, deberían ser crónicos en el modelo. Si hay dosis respuesta en los seres humanos, también en el modelo. De tal forma que podemos tener, pues ya por lo menos dos criterios muy importantes para decir este modelo es robusto. Y el último y más importante, ¿verdad?, es la validez de constructo, que es que todas estas hipótesis asociadas a la explicación de la depresión en los seres humanos también lo sean en el modelo. Ajá, los tres puntos en conjunto nos ayudan a determinar si un modelo es válido, robusto y establecen los límites de la interpretación de los resultados que vamos a obtener y a explicar eventualmente. Esto a su vez puede estar apoyado por una validez de biomarcadores, por una validez etiológica o de inducción y por una validez mucho más amplia que sería mecanística. Es decir, estos cambios conductuales que se asocian a signos también van apoyados por mecanismos cognitivos. Si eso lo hace el modelo, pues tenemos uno mucho más fuerte. La mayoría de los modelos, pues toda una era, yo diría desde los iniciales de la prueba de nado forzado hasta el 2021, 2022, tienen que ver con la aplicación de modelos de estrés crónico. Y entonces, pues los datos que les voy a mostrar son relacionados justamente con un modelo de estrés crónico. Este es una caricatura o un dibujo que ejemplifica a grandes rasgos en qué consiste el protocolo de estrés crónico. El fundamento de este modelo es muy interesante porque se basa, por un lado, en que los seres humanos no es que estemos sujetos a un estresor agudo una única vez, sino que a lo largo del tiempo, durante un momento determinado de la vida, nos estamos expuestos a diferentes desafíos que agrupados o en un curso longitudinal son capaces de generarnos una serie de cambios de lenta instauración que al final se traducen o generan en individuos eh, eh, cambios de conducta como la anedonia, ajá, que sería esta incapacidad para experimentar placer, cambios en los circuitos de recompensa, cambios en la conducta sexual, en el sueño y en la alimentación. Entonces, este es un aspecto muy importante del modelo. Y el otro punto importante es que es capaz de generar fenotipos. Vamos a tener animales que desarrollen anedonia, que es uno de los principales parámetros al final o desenlaces del modelo, pero también vamos a tener animales que sean resilientes y animales que no cambien, ¿no? El paradigma es conceptualmente muy sencillo. Los animales son agrupados, se ponen primero a consumir una solución azucarada, ¿verdad? Al 1% o 2% son los reportes de la literatura. Nosotros hemos usado 1% y hemos visto que hay animales que están como en un promedio de consumo, que son los que mayoritariamente utilizamos, ¿verdad? No utilizamos ni los que consumen muchísimo ni los que consumen poco. Y posteriormente estos animales son alojados individualmente y se exponen o se les cambia el ambiente de tal manera que ellos puedan en este curso longitudinal experimentar pues un reto y estrés, ¿no? Estos cambios pueden ser periodos cortos de deprivación de agua o de alimento, también inclinación de la caja, como vemos aquí en el cuadrito E, disminución de caja húmeda, como vemos en el F. Algunos incluyen choques eléctricos de baja intensidad. Nosotros no lo utilizamos, pero utilizamos, por ejemplo, el agrupar en pares a los animales, es decir, una vez que ya pasaron un tiempo en solitario, después se pone un par y eso genera tensiones entre los individuos, entre otros estresores. Y se evalúan al final pues una serie de desenlaces como les muestro aquí, que puede ser el peso corporal. En el inciso A vemos que los animales con estrés pues tienen menos peso corporal, consumen
consumo de agua y de sacarosa, consumen menos solución de sacarosa y lo que vemos aquí es un control muy importante que es consumen agua de manera igual que los controles. Y eso quiere decir que los efectos de este estrés crónico no es dipsogénico, sino es específico sobre esta solución de sacarosa. La preferencia, que es una prueba de 1 hora donde se contrasta cuánto consumen de sacarosa versus cuánto consumen de agua, también está afectada. Y bueno, en general lo que tenemos es pues una interpretación de este modelo en el que hay una conducta o un desarrollo de conducta de anedonia en los animales. En relación con las hormonas sexuales, pues mi ejemplo incluye cómo los andrógenos principalmente tienen un impacto en el sistema nervioso central en un modelo que naturalmente tiene pues una mayor presencia de signos que le podríamos llamar depresivos. Y esto es animales envejecidos. El envejecimiento es un aspecto que nos interesa mucho y lo hemos estudiado tanto en cognición como en modelos de depresión en diferente uno y otro sexo. Y pues partimos de la idea de que, por supuesto, el sistema nervioso central es blanco, ¿verdad? De cambios hormonales a lo largo de la vida. Por ejemplo, en las mujeres, en el ciclo estral, en la rata sería del ciclo, perdón, las mujeres ciclo menstrual, la rata ciclo estral. En ambas especies, la gestación y la lactancia tienen un impacto, ¿verdad?, en el sistema nervioso. Ya en una edad madura, la menopausia en la mujer, la estropausia en la rata y en el caso del varón o del roedor es macho, pues la disminución de andrógenos gonadales. De manera, digamos, extraordinaria también hay un impacto cuando se consumen esteroides sintéticos. Por ejemplo, los varones, que son la población mucho más usuaria de esteroides para construir músculo, ¿verdad? Que consumen dosis suprafisiológicas, o en el caso de las mujeres, pues los contraceptivos orales o las terapias de restitución. Y por otro lado, tenemos algunas condiciones que pueden llegar a ser patológicas, como la condición hipogonadal. Entonces, tenemos en el caso del varón dos aspectos. Esto que podría ser llamado andropausia, pero que en realidad lo correcto sería síndrome de deficiencia parcial de andrógenos, que esto ocurre de la madurez hacia la vejez en el varón, y una condición hipogonadal, que eso sería estrictamente en pues varones con una patología y que en la rata también se simula con la orquidectomía. Sabemos que, por supuesto, estas hormonas sexuales, andrógenos y sus metabolitos impactan en neurotransmisores, receptores y conexiones, ¿verdad? Comunicación de circuitos, de tal manera que pues es natural que cambios, ¿verdad?, a lo largo de la vida tengan un desenlace en la conducta y en el trastorno afectivo depresivo. Aquí brevemente solamente les muestro un pequeño esquema del metabolismo de andrógenos y la importancia de cada uno de estos metabolitos. Sabemos que la testosterona pues es un esteroide, eh, como se muestra aquí del lado derecho, ¿verdad? Que puede ser convertido a dos metabolitos principales. Por un lado, por la 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona y posteriormente por aromatasa a 17 beta estradiol. La cantidad de estradiol que se produce en el varón es muy, muy baja, 0,4, ¿no? De toda la testosterona. Sin embargo, puede tener un impacto tanto en la regulación del eje hipotálamo, hipófisis, gónada en el varón, como como neuroesteroide con acciones muy concretas, sobre todo a nivel de la serotonina. Del lado derecho podemos ver que pues tanto testosterona como dihidrotestosterona se unen con alta afinidad, principalmente el segundo, al receptor de andrógenos para producir efectos, mientras que estradiol se puede unir al receptor estrógenos alfa y beta. Alfa involucrado principalmente en funciones reproductivas, pero también en cognición, mientras que el beta mucho más en alteraciones afectivas. Pero por otro lado, también sabemos que dihidrotestosterona, si bien no es un andrógeno aromatizable, sí se puede convertir a otro metabolito, que es un andrógeno débil, que se le denomina 3-beta-diol.
Aunque tiene una estructura de andrógeno, el 3-betadiol se une principalmente al receptor a estrógenos beta. Entonces, tenemos que ambas hormonas o ambos metabolitos van a apoyar la acción de la testosterona para producir efectos. Dado que nuestra pregunta de investigación es si a través de los modelos animales podemos evaluar esta condición de hipogonadismo y su relación con síntomas depresivos y ver también si la testosterona tiene un papel ya como restitución hormonal, pues nos interesaba saber las concentraciones en hombres. Y lo que hemos visto es que las concentraciones en hombres jóvenes fluctúan entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro, mientras que para que sea considerado un varón hipogonadal, ya sea en edad juvenil o en la madurez o vejez, debe estar por su concentración por debajo de 350 nanogramos por decilitro. Aquí vemos pues estos declives hormonales en la línea gris ejemplifica la testosterona total, cómo cambia a lo largo de la vida. La línea naranja, la testosterona libre, que es la fracción pues que efectivamente tiene acciones. Y en la azul vemos cómo con la edad aumentan las globolinas ligadoras de hormonas sexuales. Aquí, bueno, esto pues nos da que a partir de los 40 años hay un descenso de testosterona total de 0,4 y de testosterona libre de 1,5 a 2% por año, mientras que los estudios longitudinales pues establecen una reducción de 1 a 2% por año. Vemos aquí el número de sujetos que pueden ser hipogonadales a los 60 años, pues un 20% de los varones lo llegan a ser, es decir, con estas concentraciones bajas que están aquí, mientras que a los 80 años el 50% es hipogonadal. Y bueno, hay similitudes, ¿verdad? Los signos y síntomas de la depresión se parecen a los signos y síntomas del hipogonadismo. Aquí en negritas subrayo los más representativos, ¿verdad? En un caso, depresión, y en el otro, hipogonadismo. Y de manera interesante, pues sabemos que también hay condiciones asociadas al estilo de vida que disminuyen los niveles de testosterona. Por ejemplo, cuando los varones tienen diabetes, cuando tienen problemas cardiovasculares, cuando hay problemas de dislipidemias, ¿verdad? Fumar también reduce los niveles hormonales de tal forma que tenemos, pues, múltiples factores que podrían contribuir a este hipogonadismo. Y bueno, pues estos bajos niveles de testosterona, naturalmente, pues una de las terapéuticas ha sido dar un tratamiento de reemplazo hormonal en los varones, ¿no? Y se ha visto que efectivamente, como se muestra aquí, se favorece, ¿verdad? La disminución de puntajes de depresión en algunos estudios, como este de la izquierda, estos forest plot, y este de la derecha. Sin embargo, otros estudios muestran controversias y estas controversias se deben a que pues, la población es muy heterogénea, perdón, a diferencias metodológicas como esa, la población, pero también el tipo de testosterona utilizada, pero también el diagnóstico hecho si solamente se evalúan síntomas de depresión o diagnóstico, es decir, hay todo un universo, ¿verdad? Y de heterogeneidad en los estudios, así como en la calidad de estos que nos permiten, pues, eh, pensar que no se puede hacer, pues, una conclusión tan afirmando que efectivamente la testosterona es una buena aproximación para tratar a los varones, ¿no? Por lo que, pues, nos interesó hacerlo en modelos animales, en particular en el modelo de estrés crónico moderado, para evaluar dos puntos importantes. Uno de ellos, saber si en la vejez, ¿no? Que es una etapa de vulnerabilidad en donde hay un incremento en la depresión y que puede ser incluso un determinante de suicidio, si habría en el caso de los roedores de laboratorio una mayor manifestación de conducta depresiva que pudiera ser prevenida por una terapia de reemplazo. Nuestra otra pregunta fue si en estos individuos viejos eran capaces de responder a tratamientos antidepresivos de igual manera que los jóvenes y finalmente identificar si los
la proteína blanco de los inhibidores de la recaptura de serotonina no se modificaba o sí se modificaba en los animales envejecidos. Nuestra predicción es que sí iba a ser, pues iba a haber un cambio que pudiera generar en un largo tiempo posteriormente la disminución o una pobre respuesta al tratamiento antidepresivo. Nosotros utilizamos este modelo de estrés crónico moderado con un esquema como el que está aquí en su pantalla, en donde de lunes a sábado aplicamos diferentes estresores como ruido blanco, agrupamiento, con otra rata, luz continua, caja húmeda, luz estroboscópica, privación de agua, caja inclinada y privación de alimento por horas, ¿no? Como podrán ver, no todos los días se aplicó un esquema prolongado, sino a veces fue corto. Esto se hizo durante 6 semanas, ¿verdad? Para poder encontrar o medir el consumo de estos animales de solución de sacarosa. Aquí en esta imagen vemos que hay una parte donde se hace una prueba. ¿Verdad? Ujú. Y esa prueba consiste durante una hora poner a los animales con agua, con una botella de agua y una botella de solución de sacarosa y después pesarla. Lo que encontramos cuando comparamos animales jóvenes contra animales viejos es que vemos aquí en el lado derecho que no todos los animales desarrollaron anedonia, es decir, un consumo que fuera gradual, una reducción gradual, perdón, del consumo de solución de sacarosa. Nosotros tomamos un criterio de que disminuyera al menos 2 gramos y que eso se mantuviera por lo menos 2 semanas. Cuando establecimos este criterio, lo que encontramos fue que los animales viejos, una mayor proporción de ellos, como se ve aquí en la figura de la derecha, desarrollaron anedonia respecto a los animales jóvenes, que solamente un 37% lo hizo. De tal forma que pues 63% de los animales jóvenes fueron resilientes al paradigma, mientras que un 35% de los animales viejos fueron resilientes, mientras que los otros fueron vulnerables, mostrando este signo de la depresión. Cuando comparamos el curso, ¿verdad?, de esta disminución de sacarosa entre el animal joven y el animal viejo, vemos lo que se ejemplifica aquí del lado izquierdo, que es ambos poblaciones de animales disminuyen su consumo. La diferencia entre las cenes justamente se refiere a que las poblaciones no fueron igualmente afectadas. Esos animales que se les podría considerar deprimidos, ¿verdad? Cuando comparamos sus niveles de testosterona, que es la tablita de arriba, lo que vemos es que los animales jóvenes tienen 3 veces más testosterona que los animales viejos. Aquí lo que podemos verificar es que efectivamente existe una relación entre bajos niveles de andrógenos con la expresión de la anedonia, afectando principalmente a los individuos viejos. Nuestra siguiente pregunta era, en particular en los individuos viejos, ¿qué pasaba cuando se restituía con testosterona? ¿Sería capaz de restablecer la resiliencia en estos animales o ejercer un efecto antidepresivo? Y para esto lo que hicimos fue pues validar un implante de testosterona, propionato de testosterona colocado en el dorso de los animales para producir cantidades o concentraciones de testosterona que estuvieran en el rango de los animales jóvenes, como se puede ver en la figura de arriba. Posteriormente hicimos 2 experimentos. Uno para usando este implante de testosterona antes de la aplicación del protocolo de estrés crónico moderado, como vemos aquí en el lado derecho. Si el implante se aplica previo y después el estrés, lo que encontramos es que los animales con el implante tuvieron una, una protección, ¿verdad? Porque no desarrollaron la anedonia, mientras que los animales que no tuvieron implante, todos de mediana edad, desarrollaron anedonia, disminución del consumo de sacarosa, como se ve aquí. Entonces, nuestra conclusión es que los animales con un tratamiento preventivo, ¿verdad?, son resilientes al estrés crónico. Del lado izquierdo lo que tenemos es este mismo abordaje, pero aquí primero los animales todos desarrollaron anedonia y posteriormente
se aplicó el implante y no vimos acción antidepresiva. Es decir, de los dos abordajes, el preventivo fue el que nos dio información acerca del papel de la testosterona. Aquí les muestro los datos del transportador de serotonina, porque nos preguntábamos qué está pasando con este transportador de serotonina. Tenemos 3 grupos: animales jóvenes, que es la barra negra; animales viejos, o de mediana edad, que es la barra gris claro; y luego el último grupo, que es mediana edad, restituido con testosterona. Y vemos que en todas las áreas cerebrales, aquí se eligió corteza prefrontal, septum lateral, hipocampo, RAFE, hay una disminución por la edad en la expresión del transportador de serotonina. En tanto que cuando esos animales se restituyen con testosterona, hay una recuperación de ese transportador, principalmente en el RAFE, como se ve en la gráfica de abajo, lado izquierdo. Y de estos sitios, o de este núcleo del RAFE, principalmente el RAFE dorsal, es donde se ven los efectos pues, más de regulación de esta restitución hormonal. Por lo que podemos pensar que parte de esta neurotransmisión serotonérgica está siendo afectada por la edad y siendo de alguna manera recuperada, ¿verdad? Con un tratamiento de reemplazo hormonal. Y esto podría dar, pues, una explicación a por qué los animales jóvenes, cuando se aplica un antidepresivo, responden de una manera respecto a los animales viejos. En el mismo modelo de estrés crónico moderado, primero los animales, una parte de esta figura no está representada aquí, los animales desarrollaron anedonia y de ese punto cero ahí se parte, animales anedónicos, jóvenes y viejos. Y posteriormente se les dio un tratamiento de citalopram por 3 semanas, 10 miligramos por kilo. Encontramos que en los cuadritos blancos, bueno, más bien los cuadritos negros, los animales jóvenes incrementaron su consumo de solución de sacarosa, es decir, la anedonia se revirtió desde la primera semana de tratamiento, mientras que los animales de mediana edad, hasta la tercera semana de tratamiento, se ve una diferencia significativa entre ese punto y su basal cuando estaba con los niveles de anedonia mucho más expresados. Esto nos hace pensar que estos cambios en el transportador también tienen que ver, ¿verdad?, por edad y por cambios hormonales con las diferencias en la respuesta a un antidepresivo que pues es uno de los más utilizados en población mayor, madura o población anciana. Aquí únicamente, y ya casi termino mi sección, quisiera mostrarles que si bien en este modelo de estrés crónico moderado no hicimos las combinaciones de antidepresivo más restitución hormonal, eso lo hicimos en un modelo pues, de estrés agudo para iniciar pues, un estudio en donde pudiéramos ver dosis efectivas más respuestas. En este caso, por ejemplo, pudimos utilizar para un modelo agudo, que es el nado forzado, animales adultos jóvenes de mediana edad y senescentes. Y aquí, bueno, un dato que olvidé comentarles es... Perdón, Lucy, se pasó ya el tiempo. Perdón. Bueno. Me voy a la última. Únicamente comentarles que esos estudios nos llevaron pues a este modelo que es la edad, ¿verdad? Disminuye este transportador de serotonina y reduce la respuesta a los antidepresivos. La edad también favorece el estrés, aumenta la corticosterona y puede a través de este mediador del estrés generar depresión, mientras que la testosterona puede modular esta respuesta. Cuando hay baja testosterona, va a haber una disminución en la expresión del SERT, mientras que la testosterona, al recuperarse, puede generar resiliencia y mejorar la respuesta a los fármacos. Y únicamente, pues, conclusiones que ya les estuve dando a lo largo de las diferentes láminas, entre ellas que estas terapias de restitución podrían constituir
pues estos estados hormonodeficientes asociados al envejecimiento o podrían coadyuvar Disculpe, con tratamientos antidepresivos. doctora Martínez Mota, es que si no le dejan que hable la doctora Estrada no va a tener tiempo para hablar porque ya Sí, estamos en el tiempo de finalización. Disculpe que se lo sí, comente, sí, pero no se preocupe, ya terminé. Muchas gracias. gracias. Muy bien, doctora Estrada, por favor, ¿quiere comentar? Sí, sí, Lucy, si me pasas las transparencias para no tardarnos en volver a cargar. Ya está, Rosy, ya está cargada. Sí, gracias. Te voy diciendo cuando la pases. Sí, por favor. Bueno, buenas noches. Era una plática breve, pero va a ser aún más breve. Yo voy a hablar sobre la utilidad también o la importancia de los modelos de conducta y pues voy a platicar, me voy a brincar muchas cosas, voy a platicar en particular de un proyecto en el que estamos colaborando con la doctora Gloria Benítez. ¿Sí? Antes, por favor. Nada más comentar, bueno, hay una gran cantidad de antidepresivos, sin embargo, hay algunos trastornos depresivos que son resistentes a tratamiento farmacológico o que cursan con ideación suicida, que ya vimos que a nivel mundial son problemas que están en el primer lugar de causa de enfermedad. La que sí. Bueno, les voy a platicar sobre en 5 minutos el trabajo que hemos venido realizando en colaboración como colaboradores de la doctora Gloria Benítez a lo largo de 9 años. Voy a comenzar por decir que probamos la combinación de una dosis no efectiva de ketamina con una dosis de melatonina y lo que observamos es que esta combinación produce efectos de tipo antidepresivo en ratones y en precursores neuronales derivados de humanos. La melatonina, pues ya es una hormona que tiene una plétora de efectos y acciones y que sobre todo para regular el ciclo circadiano, pero en los últimos años encontramos nosotros que cuando se administra en ciertos horarios, la melatonina causa efectos de tipo antidepresivo en roedores. Por otro lado, la ketamina, que es un derivado de la feniciclidina, pues se ha visto que en los últimos años también que produce acciones rápidas en personas con depresión resistente a tratamiento y en personas con ideación suicida. Sin embargo, es muy importante decir que todos los efectos colaterales indeseables que produce la ketamina han limitado severamente su uso terapéutico. Bueno, como primer paso, nosotros probamos la combinación de una dosis no efectiva de ketamina con una dosis de melatonina en el modelo de nado forzado, en el horario de oscuridad en donde los niveles de melatonina endógena alcanzan su concentración mayor. Como ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha, cuando administramos únicamente 1.5 miligramos de ketamina, esta no tiene ningún efecto en esta conducta pasiva de inmovilidad, que es como se mide en este modelo los efectos de tipo antidepresivo. Pero cuando combinamos la ketamina a esta misma dosis no efectiva con 4 o 16 miligramos de melatonina, lo que observamos es que disminuye significativamente la conducta pasiva de inmovilidad y además cuando probamos estas combinaciones demostramos que no afectan la actividad locomotora espontánea de los roedores. De manera que podemos decir que esta combinación produce robustos efectos de tipo antidepresivo en roedores, en ratones particularmente. La que sigue, por favor. Bueno, es importante decir que después del reto de nado forzado, lo que hicimos fue obtener cortes coronales de hipocampo y por medio de
fluorescencia de doble marcaje, pues buscamos indicadores de neurogénesis. Como ustedes pueden ver en el panel A, arriba a la derecha, no hay marcaje de doble cortina, es muy escaso, mientras que cuando se aplica o los ratones que recibieron la combinación ketamina-melatonina, vemos que se incrementa el marcaje de doble cortina. Esto lo representamos en la gráfica de abajo a la izquierda, en donde vemos que aumenta el número de células doble cortina positivas por milímetro de región, milímetros por al cubo, pues por volumen de regiones. Pueden ver en esta misma gráfica cómo la combinación ketamina-melatonina incrementa de manera estadísticamente significativa los niveles de marcaje de doble cortina cuando lo comparamos con los animales que no recibieron tratamiento. Por otro lado, se cuantificó la doble cortina por el método de Western blot, y ustedes pueden ver en la gráfica de arriba a la derecha cómo la ketamina tiene un aumento en la intensidad media de fluorescencia de la ketamina, y cuando la combinamos con melatonina, pues se conserva esta intensidad de marcaje. Ahí pueden ustedes ver también pues la intensidad de la banda de la proteína. Lo que obtuvimos, algo muy similar se hizo con el marcador de proliferación Ki67, y lo que observamos también es que la combinación ketamina-melatonina incrementa los niveles de Ki67. La que sigue, Lucy. Después, lo que hicimos fue organizar o planear un esquema de triple administración con esta combinación, y de igual manera que en el efecto agudo vimos que esta combinación produce un efecto de tipo antidepresivo también en la prueba de nado forzado, y lo que hicimos fue similar la administración en donde hemos visto con antidepresivos de la recaptura selectiva de serotonina, como lo es la fluoxetina, y lo que observamos es que tanto la combinación de ketamina-melatonina a 4 miligramos y a 16 miligramos por kilogramo disminuye significativamente esta conducta pasiva de inmovilidad, y lo hace de manera similar a la fluoxetina. La que sigue, Lucy, por favor. Bueno, y de la misma manera en el tratamiento agudo, se obtuvieron los cortes coronales del hipocampo, y vemos cómo en el giro dentado la acción de 3 administraciones de ketamina incrementan el marcaje de la doble cortina, y cuando además de melatonina administramos la combinación ketamina-melatonina, pues este marcaje se incrementa aún más. De la misma manera que en el tratamiento agudo, vemos en la gráfica los resultados obtenidos por Western blot para cuantificar el número de células doble cortina positivas, y vemos que la melatonina administrada 3 veces incrementa las células positivas, y la combinación lo hace de la misma manera, pero este cambio es todavía más, este marcaje es todavía más notable. Bueno, la que sigue. Esta evidencia que obtuvimos nos permitió escalar ahora del modelo animal, utilizando los modelos de conducta, al modelo translacional utilizando precursores neuronales olfatorios humanos. Lo primero que hicimos fue caracterizar estos cultivos celulares, y lo que demostramos es que ustedes pueden ver, voy a decirlo muy breve, en el panel A, como hay en azul el marcaje de los núcleos
También tenemos en rojo el marcaje con un anticuerpo de antinestina, el marcaje con doble cortina en verde, y en el panel C, pues los empalmes de las tres imágenes anteriores, mientras que en el panel F, ustedes pueden notar a simple vista cómo hay, además del marcaje de núcleos, las células que integraron o que marcaron con el análogo de la timidina, el bromuro de uracilo. Lo que se hizo en este caso fue retar los cultivos con diferentes concentraciones de ketamina para ver la formación de agregados o clúster que nos indicaran en la formación de nuevas neuronas. A las mismas concentraciones se retaron por separado estos cultivos con melatonina. Ambos fueron con dosis con concentraciones de 10 a la menos 11 hasta 10 a la menos 5 molar. Esta imagen me parece muy relevante porque pues estamos comprobando que los cultivos de precursores neuronales de humanos pueden expresar o pueden producir neurogénesis. La que sigue. Bueno, siguiendo o similando la triple administración en los horarios que lo hicimos con los ratones, en la incubación se retaron por 3 veces estos cultivos. Únicamente muestro 2 imágenes representativas. En el panel A, ustedes pueden ver nuestro cultivo control, mientras que en el panel B, pues está el reto con melatonina más la combinación ketamina-melatonina. Y lo que observamos, ustedes pueden ver cómo se al cuantificar el número de clúster, aquí está expresado como porcentaje, tanto melatonina como la mezcla en una secuencia aguda de ketamina, melatonina y la triple administración incrementa el número de conglomerados, lo cual nos indica que sí hay un incremento en la neurogénesis producida tanto por el tratamiento agudo como el tratamiento repetido de melatonina y ketamina. La que sigue. Ay, batí mi récord, creo que son 5 minutos. Espero que haya tiempo para preguntas porque omití muchísimas cosas, pero lo que queremos resaltar es que el uso de modelos animales es un primer paso fundamental para obtener conocimiento básico y profundo sobre efectos de nuevos fármacos antidepresivos y sus mecanismos de acción a nivel preclínico. Cuando ya tenemos la evidencia preclínica, pues esto nos permite avanzar para el desarrollo de nuevos fármacos. Y bueno, esto conocimiento es crucial, ya que permite dar el siguiente paso para probar fármacos en el modelo translacional, en este caso el modelo de precursores neuronales olfatorios, que son derivados de pacientes con depresión resistente en algunos casos, y pues también con este estudio logramos patentar los hallazgos. La doctora Benítez logró la patente en relativamente poco tiempo y esto a su vez pues demuestra el potencial de estos modelos y nos da la posibilidad de iniciar los estudios farmacológicos de las fases clínicas, que es en lo que hemos iniciado a incursionar. La última, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la doctora Ana Coto por su invitación y muy en especial a la doctora Gloria Benítez, que ha sido mi maestra de biología celular y quien dirige estos estudios. Muchas gracias por integrarme a su grupo. También muchas gracias al equipo del Laboratorio de Neurofarmacología
y al Laboratorio de Fitofarmacología. Agradezco mucho su atención y nada más. Gracias. Ya, Lucy. Muchas gracias, doctora Estrada. Muchas gracias a las dos. Han sido unas charlas excepcionales. El problema es que es cierto que no había tanto tiempo. Yo lamento muchísimo que no hubiesen tenido tiempo para exponerlo como hubiesen querido. Son unos estudios muy interesantes y como al principio no habíamos podido presentarlas en su totalidad, quería, antes de pasar a preguntas, de comentar que la doctora Martínez Mota es responsable del Laboratorio de Farmacología Conductual y subdirectora de Investigaciones Clínicas, y la doctora Estrada es jefa del Laboratorio de Fitofarmacología y profesora de la UNAM. Ambas son muy buenas investigadoras y los resultados que han obtenido nos han parecido muy interesantes. Yo no puedo, por mi perfil de investigación, no puedo por menos que decir que a lo largo de este simposio hemos oído en varias ocasiones hablar de la ketamina, y sí que es verdad que yo cuando lo oía pensaba qué interesante sería que se pudiese estudiar también en relación con la melatonina, y por eso estos estudios me han parecido muy interesantes y sobre todo una prueba evidente, una prueba en el mismo estudio, cómo se puede ir avanzando. No es habitual, o se trabaja el experimento en un modelo animal o se trabaja en un cultivo, pero el presentar la evolución desde el modelo animal al interesantísimo estudio en neuroepitelio, a mí me parece muy difícil de conseguir. Y yo lo que quería preguntar es, ya sé que estamos muy fuera de tiempo y entonces solo voy a hacer una pregunta muy corta después de haberles dado la enhorabuena, que me ha parecido fantástico. Solo quería preguntar, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el siguiente paso con estos estudios tan interesantes con ketamina y melatonina? Ahora que ya estamos en el neuroepitelio con esas imágenes tan excelentes, ¿ahora qué vamos a hacer, doctora Estrada? Pues hemos seguido trabajando diferentes aspectos. Por un lado, investigando las vías bioquímicas que subyacen a estos efectos. Ya determinamos que los efectos de la combinación no solamente se deben a la interacción con los receptores AMT1 y 2 de la melatonina, también, De melatonina. sí, también hemos explorado ya que otras rutas, por ejemplo, la interacción con calmodulina, que a su vez que a su vez activa a la calmodulina sinasa 2, y en eso lo estamos haciendo. El doctor Argueta está viendo si se inhiben la oxidación de las células y también en los animales, cómo está el equilibrio óxido-reducción. Es parte de lo que presentó el doctor Argueta el miércoles. Y por otro lado, pues estamos reuniendo la cantidad de muestras en estudios con humanos para que continuemos explorando los efectos, pero ya en humanos, y algún día tenemos la esperanza de que llegue esto al paciente. El dar el siguiente paso, sí, por supuesto. Sí, si están haciendo estudios en los receptores, es muy interesante que después se pueda llegar al paciente y poder utilizarlo como un tratamiento para la depresión. Sería muy interesante. Sé que mi compañera, la doctora Martínez Pinilla, tenía también una pregunta, por lo que yo no quiero seguir robándoles más tiempo, solamente repetirles la enhorabuena a las dos, unas charlas excelentes. Muchas gracias. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Hola, bueno, lo primero, enhorabuena por las charlas, me han parecido una calidad excelente y muy, muy interesantes. Y yo tenía una pequeña pregunta, porque podríamos estar hablando mucho más del tema, pero a mí me surge una pregunta. Si en esas combinaciones de fármacos, ketamina, melatonina, han encontrado algún efecto no esperado, algún efecto de esa combinación que a lo mejor no se haya descrito hasta ahora o que no se espere hasta este momento.
Al momento no hemos encontrado efectos colaterales indeseables porque la dosis de ketamina que se administra es muy pequeña. Una dosis que no alcanza a producir efectos de tipo antidepresivo por sí sola. Y bueno, ya los estudios que se han hecho en este grupo, pues vimos que la combinación es el efecto aditivo de ketamina con melatonina. También hemos explorado la toxicidad de esta combinación en el animal íntegro y hasta el momento no vemos efectos de toxicidad ni en la conducta. ¿Sí? Vale, esa era un poco la duda, porque la ketamina en altas dosis pues, puede producir quizás un efecto tóxico y bueno, era por si habían visto. Sí, produce disociación, alucinaciones. En los animalitos lo que medimos es que se incrementa el número de estereotipias cuando la ketamina se administra a dosis más altas. Y lo que nos queda por hacer también en los animalitos, pues es determinar la dosis, dosis tóxica media y la dosis letal media también. Pero al momento todo marcha bien. Muy bien, claro. Enhorabuena por el trabajo, me alegro mucho que marche bien y bueno, como le preguntaba la doctora Coto, pues esos estudios futuros pues son muy, muy prometedores. Así que muchas gracias a las dos, a Lucía y a usted por su intervención. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.